Bienvenidos a mi canal, el lugar donde desentrañamos los misterios más jugosos y nos adentramos en los dramas más intensos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por internet, un tema que ha explotado como una bomba. Demet y su yo tenía razón. ¿Curiosos? Yo sé que sí. En las últimas semanas hemos visto un torbellino de mensajes, declaraciones y sobre todo, mucho drama alrededor de la figura de Demet. Parece que algo muy grande ha pasado y las redes sociales, como siempre, se han encargado de amplificarlo todo. Vamos a analizar este salseo desde el principio, a entender qué es lo que realmente está pasando y por supuesto, a intentar descifrar ese famoso mensaje bomba dirigido a, bueno, ya lo verán. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis a fondo y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. La frase "yo tenía razón" puede parecer simple, pero cuando se lanza en medio de una controversia, adquiere un peso enorme. Se convierte en una declaración de victoria, una reivindicación y a veces, una provocación. En el caso de Demet, esta frase aparentemente inofensiva, ha desatado una tormenta. Para entender por qué necesitamos retroceder un poco y analizar el contexto. ¿De qué controversia estamos hablando? Bueno, todo apunta a una situación muy personal, posiblemente relacionada con una relación sentimental o una disputa familiar. Los detalles exactos son confusos y la información que circula en Internet es, en gran parte, especulación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Demet ha estado involucrada en un conflicto que ha escalado hasta hacerse público. Y aquí es donde entra en juego el famoso mensaje bomba. Al parecer, Demet ha enviado un mensaje o publicado una declaración, dirigida a ciertas personas, que ha tenido un impacto considerable. Este mensaje, que algunos describen como una bomba, contenía información delicada y acusaciones directas. La reacción no se hizo esperar, y las redes sociales se llenaron de comentarios, debates y por supuesto, memes. Pero, ¿qué decía exactamente el mensaje? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La información sobre el contenido del mensaje es fragmentaria y a menudo contradictoria. Algunas fuentes afirman que el mensaje revelaba secretos íntimos de otras personas involucradas en el conflicto. Otras dicen que contenía pruebas irrefutables que respaldaban la posición de Demet. Y por supuesto, hay quienes aseguran que todo es una gran exageración. Lo que sí parece claro es que el mensaje estaba dirigido a un grupo específico de personas, a quienes algunos han apodado los Cani. Este apelativo, que no es oficial y que he evitado hasta ahora para no generar más confusión, ha sido utilizado para referirse a las personas que supuestamente estaban en desacuerdo con Demet y que, según ella, estaban equivocadas. La identidad de los Cani es otro de los misterios que rodean este caso. Algunos creen que se trata de miembros de la familia de Demet, otros apuntan a exparejas o amigos cercanos. Lo cierto es que la falta de información oficial dificulta la identificación precisa de estas personas. La situación se ha complicado aún más por la participación de terceros. Influencers, periodistas y usuarios de redes sociales han opinado sobre el tema, aportando sus propios análisis y teorías. Algunos han defendido a Demet, argumentando que tiene derecho a defenderse y a expresar su verdad. Otros la han criticado, acusándola de buscar atención y de airear públicamente asuntos privados. En medio de este caos informativo, es importante mantener la calma y analizar la situación con objetividad. Es fácil dejarse llevar por el dramatismo y la especulación, pero debemos recordar que detrás de cada historia hay personas reales con sentimientos y emociones. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Es difícil saberlo con certeza, ya que solo tenemos acceso a información parcial y a versiones contradictorias. Sin embargo, podemos intentar reconstruir los hechos a partir de las pistas que tenemos. Primero, parece claro que Demet ha estado involucrada en un conflicto personal. Segundo, este conflicto ha escalado hasta hacerse público, probablemente debido a la participación de otras personas. Tercero, Demet ha lanzado un mensaje o publicado una declaración, dirigida a estas personas, en la que afirma tener la razón. Y cuarto, este mensaje ha tenido un impacto considerable, generando una gran controversia en las redes sociales.
Más allá de los detalles específicos del caso, lo que me parece interesante es la dinámica que se genera en torno a este tipo de situaciones. Las redes sociales, que en principio deberían ser un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas, a menudo se convierten en un campo de batalla donde se libran guerras personales y se difunden rumores y noticias falsas. En este contexto, es fundamental ser críticos con la información que consumimos y evitar caer en la trampa de la desinformación. Antes de compartir una noticia o un comentario, debemos verificar su veracidad y asegurarnos de que proviene de fuentes confiables. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real con sentimientos y emociones. En el caso de Demet, creo que es importante respetar su privacidad y evitar juzgarla precipitadamente. Todos tenemos derecho a defendernos y a expresar nuestra verdad, pero también debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Airear públicamente asuntos privados puede tener un impacto negativo en la vida de las personas involucradas y generar un daño irreparable. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? En primer lugar, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. En segundo lugar, que es importante ser críticos con la información que consumimos. Y en tercer lugar, que debemos respetar la privacidad de los demás y evitar juzgarlos precipitadamente. En definitiva, el caso de Demet y su "yo tenía razón" es un ejemplo de cómo una situación personal puede convertirse en un fenómeno viral y generar una gran controversia en las redes sociales. Es una historia compleja y llena de matices, que nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en nuestra sociedad y sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor este salseo. Hemos analizado el contexto, los protagonistas, el famoso mensaje bomba y las posibles implicaciones de todo esto. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de la controversia, aunque sabemos que la verdad completa es difícil de alcanzar. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet tenía razón? ¿O creen que se equivocó al airear públicamente asuntos privados? ¿Qué opinan del papel de las redes sociales en este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y a seguir creando vídeos que les interesen. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, a quienes creen que les pueda interesar este tema. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ***, pero esperen. La cosa no termina aquí, ***, como saben, me gusta ir más allá y profundizar en los temas que les interesan. Así que después de este análisis inicial, he estado investigando más a fondo el caso de Demet y su "yo tenía razón". Y déjenme decirles, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre Demet. ¿Quién es esta persona que ha generado tanta controversia? Aunque he mantenido su nombre en secreto para proteger su privacidad, puedo decirles que es una figura conocida en su círculo social, aunque no necesariamente una celebridad a nivel masivo. Se trata de una persona con una fuerte personalidad, conocida por su franqueza y por no tener pelos en la lengua. Algunos la admiran por su valentía y por decir lo que piensa, mientras que otros la critican por ser demasiado impulsiva y por no medir las consecuencias de sus palabras. En cuanto al contexto del conflicto, las investigaciones apuntan a que todo comenzó hace varios meses, con una serie de desacuerdos y malentendidos dentro de un círculo cercano de amigos y familiares. Al parecer, Demet tenía una visión diferente sobre una situación particular y se sintió incomprendida y traicionada por las personas que más quería. Intentó hablar con ellos, expresar sus sentimientos y llegar a un acuerdo, pero sus esfuerzos fueron en vano. La situación se fue deteriorando con el tiempo, hasta que finalmente explotó. El famoso mensaje bomba fue el detonante de toda esta controversia.
Según algunas fuentes cercanas a Demet, se trató de una respuesta a una serie de ataques y provocaciones que había estado recibiendo por parte de los Cani. Al parecer, estas personas habían estado difamando su imagen y contando mentiras sobre ella a sus espaldas. Demet, cansada de esta situación, decidió tomar cartas en el asunto y publicar un mensaje contundente en el que revelaba secretos íntimos y acusaba directamente a los Cani de ser los responsables de sus problemas. Pero, ¿quiénes son exactamente los Cani? Como les dije antes, la identidad de estas personas es un misterio. Sin embargo, después de investigar un poco más, he logrado identificar a algunos posibles sospechosos. Una de las teorías más fuertes apunta a que se trata de un grupo de ex amigas de Demet, con quienes había compartido momentos muy importantes en el pasado. Al parecer, la relación entre ellas se había deteriorado debido a una serie de celos, envidias y traiciones. Otra teoría sugiere que los Cani son miembros de la familia de Demet, con quienes tiene una relación conflictiva desde hace años. Se dice que existen viejas rencillas y desacuerdos económicos que han envenenado la relación entre ellos. Sea quienes sean los Cani, lo cierto es que el mensaje de Demet tuvo un impacto devastador en sus vidas. Al parecer, la revelación de sus secretos íntimos y las acusaciones directas que hizo Demet les causaron un gran daño emocional y social. Algunos de ellos perdieron amigos, trabajos y hasta parejas. La situación se volvió tan grave que incluso algunos llegaron a pensar en demandar a Demet por difamación. Pero la controversia no solo afectó a los Cani. También tuvo un impacto negativo en la vida de Demet. A pesar de que muchos la apoyaron y la defendieron en las redes sociales, también recibió críticas y ataques por parte de personas que la acusaban de ser una buscapleitos y de airear públicamente asuntos privados. Algunos incluso llegaron a amenazarla y a acosarla en Internet. La situación se volvió tan tensa que Demet se vio obligada a cerrar sus perfiles en redes sociales y a alejarse de la vida pública durante un tiempo. Necesitaba espacio para reflexionar sobre lo que había pasado y para recuperarse del estrés y la ansiedad que le había generado toda esta controversia. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión. ¿Demet tenía razón? ¿Estaba justificado su mensaje bomba? Esa es una pregunta difícil de responder. Por un lado, es comprensible que Demet se sintiera frustrada y enojada al ver que su imagen estaba siendo difamada y que se estaban contando mentiras sobre ella. Todos tenemos derecho a defendernos y a expresar nuestra verdad. Por otro lado, también es cierto que airear públicamente asuntos privados puede tener consecuencias negativas para todas las personas involucradas. Además, la venganza nunca es la mejor solución. En mi opinión, Demet se equivocó al recurrir al mensaje bomba. Creo que había otras formas de resolver el conflicto de manera más pacífica y constructiva. Podría haber intentado hablar con los Cani en privado y expresarles sus sentimientos. Podría haber buscado la ayuda de un mediador para facilitar la comunicación entre ellas. O podría haber optado por ignorar las críticas y seguir adelante con su vida. Pero al final, la decisión es suya. Solo ella sabe lo que realmente pasó y lo que sintió en ese momento. Nosotros, como espectadores, solo podemos observar y analizar la situación desde la distancia. Lo que sí me parece importante destacar es la lección que podemos aprender de todo esto. El caso de Demet y su "yo tenía razón" nos muestra cómo las redes sociales pueden convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten expresarnos libremente y conectar con personas de todo el mundo. Por otro lado, también pueden ser un espacio para la difusión de rumores, noticias falsas y ataques personales. Por eso es fundamental ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y evitar caer en la trampa de la desinformación. Antes de compartir una noticia o un comentario, debemos verificar su veracidad y asegurarnos de que proviene de fuentes confiables. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real con sentimientos y emociones. Debemos ser respetuosos con la privacidad de los demás y evitar juzgarlos precipitadamente. Todos cometemos errores y todos tenemos derecho a defendernos y a expresar nuestra verdad. Pero también debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos y tratar de resolver los conflictos de manera pacífica y constructiva. En definitiva, el caso de Demet y su "yo tenía razón" es un ejemplo de cómo una situación personal puede convertirse en un fenómeno viral y generar una gran controversia en las redes sociales.
Es una historia compleja y llena de matices, que nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en nuestra sociedad y sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Y ahora sí, gente guapa, llegamos al final de este análisis a fondo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Recuerden que siempre estoy aquí para desentrañar los misterios más jugosos y para adentrarnos en los dramas más intensos. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sean críticos, respetuosos y sobre todo, no se crean todo lo que ven en internet. Cara guiño.